Hoy en Focos presentamos Apoderarse del Gran San Salvador en bicicleta. En la entrevista, ¿se está recuperando la economía salvadoreña? Y en Reflejos, nuestro segmento internacional, el gabinete de Biden versus el COVID-19. La historia es larga, de 1975, cuando mi mamá me regaló mi primer bicicleta, yo la empecé a usar para ir a la escuela. Vivía en la Sacamil y yo detestaba los buses de la Sacamil porque vomitaban a la gente. Y me di cuenta que no tenía ninguna lejanía la Sacamil con San Salvador. Luego descubrí que ahí nomás estaba el Indes, que ahí nomás estaba el Salvador del Mundo. Todo me empezó a aparecer cerca. No tengo nada que necesite yo para ser ciclista. Necesito cierta edad, o necesito vivir en tal lugar, o necesito pesar tanto. Podemos tener control de las calles. Esa es una libertad que es grandiosa, es hermosa. Tener libertad de yo cómo voy a usar la calle. No son nada amigables, sí, no son nada amigables. Sí, me hacen quitarme velocidad o tratarme de ahorillarme, ¿verdad? Le dicen, se va a caer, la van a golpear. O sea, me amenazan. ¿Y por qué me amenazan? En mi voluntad de recorrer la ciudad de esa manera. Y me pitan, ¿verdad? Y sí, cuando me pitan, sí, ahí ya tocan mis sentimientos. Y entonces me dan más ánimo de pedalear y de pasarlos saludando, que yo hago el recorrido en un mejor tiempo que el que hacen ellos dentro de sus vehículos. Sí, el miedo es natural. Por ejemplo, cuando todavía la carretera al puerto no era autopista, sino que solo eran 2 carriles de ida y de vuelta, un motorista de la 42 me hizo que casi perdiera el equilibrio, pero lo alcancé en Zaragoza y lo confronté. Cuando un vehículo o un motorista trata de ahorillar a un ciclista, lo que hace es golpearlo. Pero he tenido fortuna en todos estos años de que no he tenido ese accidente. Colegas mías sí, y han sido muy fuertes. Y es una ley sin dientes. No quisieron modificar el reglamento de transporte, no quisieron hacer una política general de movilidad, sino que se dedicaron a un instrumento de ley de bicicleta. Les va a hacer falta la ley del monopatín, la ley de los patines, la ley del longboard, la ley de otras cosas. Totalmente desfavorable, muy excluyente, muy discriminadora hacia mi persona como mujer. Yo, hablando en nombre de todas las mujeres que andan en bicicleta en el sector rural, nos han puesto demasiadas condicionantes. No es una ley que facilite o que anime a las personas a andar en bicicleta. Yo no sabía que habían grupos colectivos en San Salvador. Según yo, era la única mujer que andaba en bicicleta, pero allá conocí a las chicas de Bicicrítica.
Las muchachas eran jóvenes y me fascinó andar con ellas. Ellas me animaron bastante y me enseñaron que tenía derechos. Yo no sabía, según yo era algo natural, pero no sabía que también se podía insertar como un debate de ciudadanía. Al contarles yo y al mostrarles cómo se maneja en otras ciudades, la gente le parece que eso es inalcanzable aquí en El Salvador. Pero cuando hacemos alguna actividad lúdica, en donde les enseñamos que del punto A al punto B, el recorrido en bicicleta es totalmente corto y no requiere mayor esfuerzo, la ciudad es alcanzable en bicicleta. Tengo el conocimiento que de aquí de mi casa a Unicentro de Soyapango se puede recorrer en 29 minutos. Lo he hecho yo a mi ritmo, con mi peso y con mi edad. Entonces no creo que sea difícil para otras personas tener esto. Lo que pasa es que no se pone a disposición por razones políticas ya de índole económica. Bienvenidos a la entrevista de Focos. Hoy vamos a conversar sobre recuperación económica y para eso quiero dar la bienvenida a este espacio de entrevista al ingeniero Mauricio Chusí. Él ha sido director de Fitch Ratings, la calificadora de riesgo en nuestro país, y además fue presidente del Banco Central de Reserva. Bienvenido, ingeniero Chusí, a este espacio de conversación. Muy buenas noches a todos y muchas gracias a Focos y a ti, Karen, por invitarme esta noche a compartir mi visión de cómo podemos esperar la recuperación económica. Bien, bueno, empecemos justamente. Analistas locales y organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, han pronosticado una recuperación lenta de la economía salvadoreña, pero esto contrasta con los mensajes que hemos estado recibiendo de funcionarios como el ministro de Economía, la ministra de Economía o el ministro de Hacienda, que por ejemplo han estado publicando datos de la recuperación de cotizantes o de empleos formales que por lo menos sugieren que estaríamos en la ruta de la recuperación. ¿Estamos en ruta de la recuperación económica? ¿Qué tan exitosa es esa ruta? A mí me gusta siempre poner un poco el contexto de la economía mundial. Es decir, el mundo entró en una recesión y podemos decir que hay una recuperación, pero no muy sostenida. Incluso sabemos que a nivel mundial hay un rebrote de COVID que podría truncar la recuperación. Ahora, todos coinciden de que la crisis fue menos fuerte de lo que se esperaba y que la recuperación también va a ser más lenta. Es interesante ver de que las medidas que se han tomado a nivel mundial de expandir la oferta monetaria, de poner mucho dinero en circulación, han hecho de que la crisis sea menos intensa, pero ya el surgimiento de las vacunas por lo menos da una luz de esperanza en la economía mundial y creo que en todos los países, aunque no hay que pensar de que esto va a ser muy rápido. Pero la recuperación y las vacunas han hecho incluso que los mercados de la bolsa de valores y los precios de petróleo empiecen a recuperarse. ¿Qué pensamos de la economía de El Salvador? Y entiendo la duda. Es decir, es cierto que para el próximo año, para el 2021, la economía salvadoreña puede crecer alrededor, según el Fondo Monetario, alrededor de un 4%. Pero hay que estar claros de que primero, de que tenemos indicios de que hay un brote de COVID de nuevo en el país y eso nos obliga a pensar no solo en cuidarnos, cuidar nuestra salud, que es muy importante, sino que también pensar de que no todo ha pasado y que todavía hay incluso un riesgo de que volvamos a tener un problema, aunque en este momento, hoy por hoy, no existe ninguna legislación
que pueda aplicarse a una nueva cuarentena. Y la ciencia y el desenvolvimiento de la epidemia hace de que cada vez menos países piensen en hacer cuarentenas como las que tuvimos acá, cabalmente por el daño económico que causa. La recuperación no podemos hablar de una recuperación. Lo que ha bajado es la intensidad de la contracción económica. Es decir, el primer trimestre la economía salvadoreña todavía alcanzó a crecer 1,80, pero el segundo trimestre la economía salvadoreña se contrajo un 19%. Las cifras del tercer trimestre no están disponibles, pero algunos pensamos de que la economía va a contraerse alrededor, las cifras, o sea, el tercer trimestre ya terminó, que en el tercer trimestre la economía salvadoreña se contrajo entre un 10 y un 13%, y el cuarto trimestre, que es el que estamos viviendo, definitivamente, por los indicadores como el IBAE, podemos decir casi con certeza de que todavía El Salvador no está recuperándose, sino que se está contrayendo. O sea, todavía estamos en una economía que en lugar de estar aumentando, todavía se está disminuyendo, aunque a un ritmo menor. Por eso digo yo, fue menos 19, probablemente menos 10 o menos 13, menos 7 el cuarto trimestre, y probablemente veremos una recuperación en términos de recuperación hasta finales del primer trimestre del 2021. Pero me gustaría detenerme en este punto porque usted sigue hablando de contracción, pero como decía, funcionarios públicos presentan cifras de recuperación de empleo formal, claro está. Pero ¿por qué entonces estas cifras de recuperación de empleo formal no son suficientes para aseverar que está recuperándose la economía salvadoreña? Bueno, lo que sucede es que, y esa es una forma de medir la recuperación, o sea, todavía, vaya, el país perdió por empleos formales alrededor de 85,000 empleos formales. Pero en la totalidad perdió alrededor de 200,000 empleos. Ahora, como no tenemos cómo medir el desempleo en el sector informal hasta que se hagan una encuesta de hogares de propósitos múltiples, que vamos a poder medir cuál fue el impacto en el sector informal, pero todas las medidas dan la impresión de que hay una pérdida de empleos de alrededor de unos 120,000 empleos en el sector informal. Ahora, hablemos del sector formal, que es donde podemos medir concretamente el tema del desempleo. Cabalmente, es decir, lo que sucede es que en la medida que la economía deja de contraerse, porque la economía se mide el mismo mes de este año contra el mismo mes del año pasado. El trimestre pasado se cometió un error, cuando el presidente del Banco Central decía ya está la economía creciendo, porque comparaba agosto contra septiembre, o julio contra agosto. No, es decir, la economía, el desempeño de la economía se mide mes contra mes. Y cuando él veía el IBAE y veía que el IBAE de julio era menor y el IBAE de agosto era mayor, él decía ya la economía está creciendo. No, la economía se sigue contrayendo, pero a un menor ritmo. Y por lo tanto, es decir, en la medida de que la contracción es cada vez menor, las empresas van reinstalando al personal en la medida que la economía ya no decrece tanto, porque por lo menos se ve una tendencia hacia una recuperación, y dicen, bueno, cuando lleguemos a que el país vuelva a empezar a crecer, porque como les digo yo soy de los que piensan que aún al mes de diciembre la economía no está creciendo. La economía todavía se está contrayendo y que probablemente veamos un pequeño crecimiento hasta el primer trimestre del 2021. Cuando empecemos a ver el crecimiento en el 2021, vamos a tener probablemente el mismo nivel de empleo que teníamos en febrero del 2021 contra febrero del 2019. Hablemos. Incluso va a haber un fenómeno estadístico interesante, Karen, porque en ese momento, cuando empecemos a ver marzo, cuando ya teníamos pandemia, vamos a empezar a ver crecimientos económicos muy fuertes. ¿Por qué? Porque se va a estar midiendo una economía que se había contraído fuertemente
contra una economía que empieza a recuperarse. Entonces, esa Ingeniero, recuperación estadísticamente va a ser más alta. hablemos del IVAE, del índice de volumen de la actividad económica. Los datos del Banco Central de Reserva muestran una recuperación mucho más lenta, sobre todo si, como usted decía, lo comparamos con el mismo periodo de años del año pasado, por ejemplo. ¿Qué muestra el IVAE y por qué este indicador sería el más adecuado para medir una recuperación o una recesión económica? El IVAE es un indicador simplificado y es un indicador de corto plazo que sirve para dar indicios de hacia dónde se mueve la economía. No es lo mismo que el PIB trimestral, por ejemplo, o que una medición del PIB mensual, que no la tenemos aquí en este país. Pero el IVAE lo que nos da es una serie de indicadores que muestran si la actividad económica está aumentando o si la actividad económica se está reduciendo. Eh, Tiene su gran utilidad, sin lugar a dudas, porque da indicios de si la economía se va moviendo con crecimiento o si se está contrayendo. Por ejemplo, el último IVAE que hay, que es el de septiembre, nos muestra claramente que todavía la economía se contrae con relación a septiembre del año pasado, septiembre 2020 contra septiembre del 2019. Y eso lo que nos indica es que probablemente todavía septiembre la economía no estaba creciendo. ¿Qué se mide ahí? Indicadores que son más fáciles de identificar. Por ejemplo, consumo de electricidad. Sabemos cuánto facturan las compañías distribuidoras de electricidad en el sector industrial, en el sector comercial, en el sector de hogares. Y en base a eso uno puede decir, miren, el sector industrial, si está consumiendo más energía, es porque está creciendo más. Si está el sector comercial, lo mismo. O, por ejemplo, la construcción. ¿Qué indicadores se usan para medir la construcción? ¿Cuánto cemento se importó y cuánto cemento se produjo? Y como las fuentes de producción de cemento son pocas, prácticamente es muy fácil ver el consumo, ver si el consumo de cemento aumenta o no aumenta. Hablemos de sectores particulares. ¿Cuáles serán los sectores que podrían o que ya vemos que se están recuperando más rápidamente y cuáles son los sectores más afectados por la crisis de este año? Bueno, el comportamiento de los sectores ha sido muy típico y he estado estudiando incluso sectores, el comportamiento sectorial en otros países. Es decir, lo que más se afectó definitivamente fue el sector de recreación, de hoteles y restaurantes. O sea, prácticamente todo lo que eran cines, teatros, eh, en general, y los hoteles y restaurantes, los hoteles prácticamente quedaron vacíos. El sector, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con viajes, que también fue muy lastimado, y los restaurantes, que prácticamente se prohibió la apertura de los restaurantes durante un periodo en todo el mundo, no solo acá, y eso ha sido quizás uno de los sectores más afectados. Después de eso es notable el impacto que tuvo en el sector industrial. Es decir, acordémonos que al cerrar las fronteras se cerraron las exportaciones, sobre todo a Centroamérica, y eso golpeó fuertemente al sector industrial. La agricultura fue afectada no tanto por COVID, sino que por las tormentas, pero la agricultura ha tenido un comportamiento bastante típico. Es más, los agricultores sostienen que las cosechas de granos van a ser muy similares a las del año pasado. La cosecha de café es muy baja, pero muy similar a la del año pasado. La zafra un poco arriba de lo estimado por la cantidad de lluvias. Entonces la agricultura no sufrió. El comercio sí fue seriamente afectado por dos factores. Primero, porque la gente dejó de salir a comprar y eso, es decir, las pandemias frenaron. Pero además de eso, hay dos otros factores adicionales. Uno son los hábitos en los cambios de consumo. Es decir, sin lugar a dudas, la gente está utilizando más los métodos electrónicos para hacer compras que yendo a los almacenes. Acordémonos de que todo el sector informal que forma parte del comercio del país quedó cerrado.
Entonces, y hay además del sector ese, de los cambios en los hábitos de consumo y de cierre de las tiendas, está el otro factor, es que las personas, nosotros, los consumidores, entramos en un ambiente de incertidumbre. Y Bien, normalmente cuando hay incertidumbre, la gente se abstiene de comprar. Por ejemplo, lo primero que se reduce son las compras de bienes de consumo duradero. Por ejemplo, refrigeradoras, cocinas, automóviles, eh, viviendas. Entonces, eso ocurre. Y lo podemos ver, por ejemplo, con un crecimiento de los ahorros de los hogares. Fíjese que es bien interesante. El ahorro en los hogares ha crecido casi el 10%. con con ese dato lo voy a interrumpir. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a continuar conversando sobre lo que esta crisis económica representa para los hogares, los ciudadanos y, por supuesto, para los sectores empresariales. Ya regresamos. Continuamos en esta entrevista de Focus. Estoy conversando con el ingeniero Mauricio Chusí. Recordemos que él fue director de Fitch Ratings en El Salvador y además ha sido presidente del Banco Central de Reserva. Ingeniero Chusí, nos quedamos conversando sobre la recuperación económica y sobre cuáles han sido los sectores más afectados, pero también los sectores que han tenido cambios significativos o incluso positivos. Ahora, me gustaría preguntarle, desde la perspectiva gubernamental, ¿cuáles son las claves para que el gobierno de El Salvador impulse una recuperación económica exitosa en el periodo que se viene? Yo creo que El Salvador ha tenido un problema estructural. O sea, sabemos que hay muy bajo crecimiento y una de las cosas que se han puesto en la mesa con la pandemia es que los países y los gobiernos no deben de regresar a hacer lo que siempre se ha hecho. Es decir, si volvemos a repetir la actuación del gobierno igual que lo que hemos venido teniendo en los últimos años, vamos a tener tasas de crecimiento del 2%, que es lo máximo que El Salvador puede crecer, eh, lo que se llama el PIB potencial. O sea, el potencial del crecimiento en El Salvador está muy limitado. Y lo voy a interrumpir aquí entonces. ¿Qué no debe repetir el gobierno de El Salvador en esta perspectiva de recuperación económica? Bueno, yo creo que esa es la clave de esto, no regresar a hacer lo mismo, que es lo que hemos estado viendo, e incluso en el último año y medio y casi 2 años, no hemos visto ninguna acción que permita inferir que no estamos haciendo lo mismo. Aquí se está haciendo lo mismo. Es decir, la clave de que el país pueda crecer más y que ese crecimiento haga de que los salarios de la gente suban, de que aumente el empleo y que el país pueda generar un poco de bienestar, porque un 2% no es suficiente ni siquiera para atender las necesidades de empleo de los jóvenes que se incorporan a la vida laboral. La clave para mí es tratar de incentivar la inversión. Es decir, si no logramos hacer de que el país tenga niveles de inversión más altos, en la capacidad instalada, esto es como una fábrica, en la que si no invertimos en comprar otra maquinaria, la cantidad de bienes que se producen no aumenta. Es decir, hay dos formas y aquí quiero ser claro, no solo se puede en una fábrica aumentar la cantidad de bienes producidos comprando otra maquinaria. La otra forma de aumentar la cantidad de bienes es educando a los trabajadores de la fábrica para que sean más productivos. Entonces cuando hablamos de inversión, es inversión no solo en activos productivos, sino que inversión en educación. Y yo creo que esas son las dos cosas en las que hemos estado rezagados. El Salvador había llegado a tener algún repunte en la inversión, pero lamentablemente la pandemia y la falta de un entorno adecuado para que se invierta más en el país han hecho de que los pronósticos de inversión del próximo año
sean muy limitados. Es decir, vamos a retroceder en la cantidad de inversión e incluso, Karen, el país es el país que menos inversión extranjera atrae. Es decir, Honduras atrae más del doble de la inversión que atraemos nosotros. Guatemala atrae más del doble, incluso Nicaragua atrae más inversión que nosotros, no digamos Costa Rica, que casi atrae más del triple de la inversión extranjera que traemos nosotros. Y Ahora, mucho tiene que ver con la incertidumbre, sin lugar a dudas. justamente quería llegar ahí. Cuando el presidente Bukele asumió la presidencia el año pasado, lo hizo en medio de un clima de muchísima esperanza y de buenas expectativas. Ahora, ¿qué está fallando en ese ambiente? ¿Por qué hemos llegado a estos niveles de incertidumbre, como usted lo explica? Pues es muy difícil saber el por qué, Karen. Pero fíjese, yo conversaba con alguien, un presidente de un banco internacional la semana pasada, y me decía que él lo hace pensar de que El Salvador puede tener una recuperación económica. Y yo le decía, mire, el año pasado, cuando el presidente Bukele gana las elecciones, eh, los inversionistas, la inversión nacional y la inversión extranjera muestra un interés muy grande en el cambio de la confrontación que había entre el Frente y Arena y que íbamos a salir de ese esquema de confrontación que había sido estéril para el país, que no había permitido que el país avanzara, que no había permitido que se mejoraran las leyes y que no había permitido que se mejorara el entorno, el ambiente para hacer inversión. Y con una velocidad tremenda, vimos que aparecieron 3.000 millones de dólares de inversión, tanto nacional como extranjera, pero no solo en números, sino que en proyectos específicos. Incluso, poca importancia le hemos dado al hecho de que el indicador de clima de inversión, que viene midiendo FUSA desde finales de los 90, por primera vez se puso positivo desde el 2007. Es decir, habían pasado 13 años, 12 años sin tener un clima de inversión positivo y en junio del año pasado se logró tener por primera vez en 12 años un clima de inversión positivo. Teníamos el problema de la seguridad. La seguridad se había visto muy disminuida y los índices de homicidios eran muy altos, están ahora a menos de la tercera parte de lo que estaban en aquel momento. Teníamos una posición confrontativa internacional. El gobierno no había logrado mostrar cierta empatía con los organismos internacionales y todo eso de repente se ve que puede cambiar. Y yo creo que es importante porque los salvadoreños hemos perdido mucho la esperanza y podemos decir, miren, de febrero que fueron las elecciones hasta agosto, septiembre, incluso quizás hasta noviembre, podemos decir que el ambiente fue el ambiente para atraer la inversión y para lograr una recuperación se dio y eso lo que nos tiene que decir es que El Salvador tiene posibilidades de recuperarse. Ahora, ¿qué cambió? Si vemos, es decir, regresamos al esquema de confrontación, regresamos al tema de la esterilidad en la relación entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo y culminamos con la toma de la Asamblea Legislativa de parte del presidente Bukele, que generó muchísima incertidumbre y que generó incluso la sensación de que se quiere modificar la Constitución a fin de favorecerse él únicamente, es decir, no en cambiar una Constitución en el sentido que permita que el país avance y terminamos con que nos agarró la pandemia con un ambiente ya que había destruido esa capacidad de que los salvadoreños pudiéramos abordar la pandemia con una posición positiva, como se ha abordado en el pasado cuando hemos tenido desastres naturales, tratando de llamar a todas las fuerzas vivas a que trabajemos en una sola dirección. La pandemia se ha manejado en un estado total de confrontación, Karen. Ahora, veamos, la pandemia
la incertidumbre, la confrontación, todo eso ya se empieza a expresar en las calificaciones de riesgo a nivel internacional. ¿Qué efectos tendrá esto para las empresas privadas, en una economía como la salvadoreña, con perspectivas inestables y con calificaciones de riesgo bastante altas? Sí, quizás voy a regresar un poquito a un tema que se me quedó, que forma parte de ese tema de incertidumbre, el irrespeto a la ley. O sea, los inversionistas requieren que haya seguridad jurídica y eso es muy importante. Es decir, eh, y además de eso, yo creo que hay una cosa que está subyacente en la percepción que hay sobre la economía salvadoreña, no solo de las calificadoras, de los organismos internacionales, de los empresarios, sino que de los hogares salvadoreños. Y es que hay el tema del mal manejo de las finanzas públicas, nos está causando a todos mucha incertidumbre. Podemos afirmar casi con certeza, Karen, que si continúa el país gastando al ritmo que estamos gastando, vamos hacia una crisis fiscal. Y si usted me dice, si usted fuera empresario y tuviera que decidir si invertir en este país ante la posibilidad de que tengamos una crisis económica muy fuerte que va a obligar al Estado a hacer lo que se llama un ajuste fiscal, eh, los empresarios van a posponer su inversión. Como los salvadoreños estamos posponiendo nuestros gastos ante la incertidumbre que trae aparejada una política fiscal tan poco prudente que la puede ver reflejada fácilmente en un presupuesto que aumenta los gastos en medio de una crisis en un 16%. Sí, ahora, ¿cómo afecta a las empresas esa incertidumbre? Lo primero que hacen las empresas es que recortan sus programas de inversión. Segundo, ajustan sus costos y al ajustar sus costos se contrae la cantidad de empleos. Al reducir los empleos, dice, miren, yo estoy frenando todos mis costos, reduzco los inventarios porque no me puedo inventariar lo suficiente, tener los productos suficientes para atender una demanda que no sé si va a estar. Y pongámonos a pensar que cualquier empresario sabe que en el momento en el que el Estado se vea en la necesidad de aumentar el IVA, porque va a haber un momento, si llegamos a una crisis financiera, en el que el IVA va a tener que subir. No es cuestión de que si queremos que suba o no suba, es que el IVA va a tener que subir. Y los empresarios saben que cuando el IVA sube, la gente no tiene capacidad de comprar y por lo tanto ellos pierden la posibilidad de vender. Quisiera preguntarle qué significa también eso para los ciudadanos. Ya estábamos hablando de cómo se comportan las empresas en medio de estos escenarios de crisis, pero para los ciudadanos, ¿eso qué significa? Crisis económica, crisis fiscal, riesgo de ajuste fiscal. ¿Qué previsiones deberíamos estar tomando en este escenario? Yo me atrevería a decir, Karen, que lo primero que debe hacer una persona sensata, primero es cuidar sus empleos. Es decir, si hay una crisis económica, si hay un rebrote de pandemia, si el gobierno se empeña en que el país no crezca o que crezca poco y no crea las condiciones para que haya mayores oportunidades, lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestros empleos. Es decir, por ahí empieza, es decir, todos los empleos están amenazados. Están amenazados por una situación de incertidumbre, por un mal manejo de la economía, y porque el país no tiene posibilidades de crecer más, si no hay un ambiente que propicie ese crecimiento. Lo segundo que creo... Muchos son autoempleos también, ingeniero Chusí. Muchos son, pero cuando hablamos de una crisis económica, afecta hasta el sector informal, afecta el autoempleo, afecta a los negocios familiares. Y por ejemplo, en esta pandemia, el sector informal ha sido quizás tan golpeado o más golpeado que el sector formal. Buena parte del sector formal pudo continuar vendiendo. El sector informal se tuvo que quedar en sus casas y de ver a qué se dedicaban y vimos a mucha gente salir a poner negocios en las calles, distanciados,
y no regresar a vender a los mercados. Pero la otra cosa que creo que es importante, y eso no hace falta que nadie se lo recomiende, sino que la sabiduría popular es muy, muy importante, es lo que hablábamos. Los hogares ahorrando más, y ya lo están haciendo la gente. O sea, la incertidumbre obliga a que uno piense si debo hacer este gasto innecesario ahora o no. Y en la incertidumbre normalmente la gente tiende a ser mucho más prudente, lo cual va en detrimento de la economía misma, porque en la medida de que la gente siente incertidumbre, la gente consume menos. Y de ahí viene que una de las cosas que los gobiernos tienen que hacer es quitar del ambiente todas estas confrontaciones, toda esta incertidumbre, todos estos pleitos y maltratos entre los diferentes órganos del Estado, porque los ciudadanos estamos observando este circo, porque no tiene otro nombre, con mucha preocupación. Una pregunta final. ¿Cuáles serán los costos sociales de esta crisis económica y fiscal a la que cada vez más nos hemos ido acercando y bueno, que cada vez se va profundizando más y más en realidad? Yo creo que los costos sociales, parte de ellos ya está en la mesa, es decir, se perdieron 200,000 empleos, probablemente vamos a lograr recuperar algunos, bastantes, pero para un país que no genera ni los 50,000 empleos anuales que se necesita para la nueva población, perder 50,000 empleos en vez de 200,000 en un año es perder prácticamente una parte vital de los empleos. Es decir, acordémonos que son en cifras redondas para que la gente lo entienda. 700,000 empleos formales. Perder 50 es una cantidad muy fuerte. La otra cosa es que se calcula que van a surgir 600,000 nuevos pobres. Es la cifra que podría ser peor. Y quisiera regresar al tema del desempleo. Cuando uno ve el análisis del Fondo Monetario para El Salvador, el Fondo Monetario para el próximo año no estima que va a haber una reducción del desempleo, sino que estima que el desempleo va a permanecer a los mismos niveles que este año. Incluso creo que el Fondo Monetario piensa de que el desempleo podría sostenerse. Fíjese que para el Fondo Monetario, para este año el país va a cerrar con un 9.39 de desempleo. El año pasado teníamos 6.73 y el Fondo Monetario estima que para el 2021 va a haber un 9,5. O sea, el fondo no estima que el desempleo va a caer el próximo año, sino que va a aumentar como porcentaje de la población. Y eso es bien interesante porque se supone que es un organismo serio, independiente y que hace análisis de todos los países en todo el mundo con mucha seriedad. Para mí, los datos del fondo son evidentes de que la recuperación no va a ser tan fácil y sobre todo no va a ser adecuada si no logramos frenar lo que el año pasado se había logrado frenar. Bien, quiero agradecerle por esta entrevista al ingeniero Mauricio Chusí. Recordemos que ha sido director de Fitch Ratings en El Salvador y ha sido también presidente del Banco Central de Reserva. Muchísimas gracias, ingeniero Chusí. Karen, fue un gusto y le agradezco el tiempo de haber estado en esta entrevista y espero que lo volvamos a repetir. Bien, así cerramos esta entrevista sobre recuperación económica para El Salvador y recuerden que si quieren ver nuevamente esta entrevista pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube Focos TV. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidas al espacio internacional de Focos. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, ya ha anunciado algunos cargos importantes que conformarán su gabinete de gobierno, entre ellos el de Antony Blinken y el de Alejandro Mayorkas, para las secretarías de Estado y de Seguridad Nacional, respectivamente. Mayorkas fue funcionario en la administración Obama y supervisó el programa DACA, que beneficia a jóvenes migrantes de México y Centroamérica.
Este gabinete también se enfrentará a las más altas cifras de contagios por COVID-19 en los Estados Unidos desde la primera ola de la pandemia. ¿Cuál será la estrategia? Para hablar sobre el tema, enlazamos hasta Washington, D.C. con la analista Muni Jensen. Bienvenida de nuevo, Muni. Gracias por acompañarnos. Gracias, es un gusto estar aquí. Empezamos preguntándote cómo se perfila este próximo gabinete de Biden y qué características tiene que le permitan afrontar los próximos 4 años en los Estados Unidos. Bueno, hay tres componentes que caracterizan hasta el momento los nombramientos de Joe Biden. El primero es que está rodeándose de personas que conoce bien, muchas de ellas que trabajaron en el gobierno donde él fue el vicepresidente, es decir, el gobierno de Obama, y también personas con las que él tiene muchísima confianza. Lo segundo es que él mismo también ha dicho que el gabinete debe parecerse a los Estados Unidos en diversidad, en edad, en raza, en género. Ha seleccionado a muchas mujeres, a mujeres de raza negra, a personas hispanas también, y ha buscado un gabinete de verdad más parecido a los Estados Unidos que en la supremacía blanca que hay en el gabinete de Donald Trump. Y lo tercero es que ha tratado de hacer nombramientos que sean seguros, en el sentido de que está preparándose para que aquellos nombramientos que requieran una aprobación por parte del Senado no vayan a ser controvertidos. El Senado debe hacer audiencias y ratificar a los nombramientos de Joe Biden, y un Senado republicano será reticente a la hora de aprobar unos nombramientos que sean ya sea controvertidos por alguna razón de conflictos de interés, y también si pertenecen al ala izquierda del Partido Demócrata. Eso ha enojado un poco al ala izquierda, a quien Joe Biden, para no decir mentiras, le debe su triunfo, porque gran parte de los votantes de la izquierda de Estados Unidos votaron por Joe Biden con el apoyo que Bernie Sanders y otros de su partido le dieron a él como candidato. Así que esto es más o menos lo que se ha ido concluyendo de los primeros nombres que ha anunciado Joe Biden en este periodo de transición. ¿Qué hay de los nominados más destacados en el gabinete, como Blinken en el Departamento de Estado y Mayorkas en el de Seguridad Nacional? Este último importante porque se encarga de los temas migratorios y clave para los compatriotas centroamericanos allá. Bueno, el nombramiento del Departamento de Estado es de nuevo un funcionario de vieja data, Anthony Blinken, que es bastante querido y respetado a nivel nacional y a nivel internacional como funcionario. Creo que esto refleja un interés que tiene Estados Unidos en este momento y una urgencia que tiene el gobierno de Biden, que es de reengancharse en la comunidad internacional, volver a participar como un líder de la democracia a nivel mundial en foros como las Naciones Unidas y el de la Comisión de Derechos Humanos, como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, en la misma OTAN, que Donald Trump se ha alejado tanto de ella, en organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, tan urgente en este momento. O sea que sus nombramientos en la parte de política exterior reflejan un compromiso multilateral, una reconstrucción de los lazos y del liderazgo en Estados Unidos, de Estados Unidos a nivel mundial. Con respecto a la política migratoria, él ha tenido una intención de que ese sea uno de los temas principales que él va a atacar cuando llegue a la presidencia. El problema es que tiene dos retos grandes. Una vez más, el Senado, donde va a ser bien difícil tratar de pasar una reforma completa migratoria. Ni siquiera Obama pudo con ambas cámaras a su favor. Eso siempre ha sido pues un reto muy grande del sistema de equilibrios y balances de Estados Unidos, pero él tiene un compromiso, sobre todo con México y Centroamérica, de avanzar en los programas de normalización y de legalización de la inmigración. Es algo que en este momento se le complica también porque debe enfrentar las ayudas que necesita
la región después de los huracanes y debe enfrentar todos los retos migratorios en medio de una crisis económica que va a tener en Estados Unidos y una crisis de salud y una crisis de orden público. Pero yo creo que lo primero que va a cambiar el día que él llegue a la presidencia y que ya está cambiando en el periodo de transición es el tono conciliador, el tono constructivo en la relación con Centroamérica, con México y con la migración en general, incluyo también a Venezuela, donde seguramente va a tener que hacer un TPS para los venezolanos que están en Estados Unidos, y la intención y el equipo que lo ha rodeado ahora para adelantar esa agenda. Sin embargo, creo que no le quedará fácil. Justo mencionabas retos en salud pública. Estados Unidos cada día rompe récords en contagios por COVID-19. ¿Qué estrategia se ha previsto que implementará Biden y este gabinete para frenar esta segunda ola? Joe Biden y su equipo tienen clarísimo que ese es el primer orden del día y es normalizar lo que está pasando con el COVID. Esto ha sido una mezcla de mal manejo, de mal ejemplo, de irresponsabilidad y de un tratamiento errático y una negación de lo que es la seriedad del virus. Aquí estamos infestados del virus, los hospitales están desbordados, es uno de los sistemas de salud más robustos del mundo y sin embargo, en este momento las camas de hospital se están acabando y queda ya hoy en día en manos de los gobernadores tomar medidas y decidir si cierran almacenes, si dan subsidios económicos, los estados también están quebrados, las ciudades también, o sea, la situación en este momento es un caos. Joe Biden ha anunciado que será pues obviamente su primera tarea, un mandato nacional para utilizar máscaras durante los 100 primeros días de su mandato. Ya tiene un equipo de trabajo conformado por nuevos funcionarios y funcionarios del gobierno que existen ahora como Anthony Fauci, que son en este momento le están dando toda la asesoría necesaria para poder emprender un plan federal. Ahora, este es un país donde los gobernadores y los estados tienen mucho poder. Él está también en conversaciones diarias con grupos de gobernadores de ambos partidos. En el estado de Maryland, donde yo vivo, hay un gobernador republicano que ya se ha reunido con Joe Biden para plantear no solamente la respuesta al COVID, sino a nivel nacional y a nivel estatal la distribución de la vacuna en cuanto llegue a los Estados Unidos. Y finalmente, consultarte cómo tras una visión negacionista de la administración Trump ante la COVID-19, tanto a nivel federal como a nivel estatal, puede ahora articularse una estrategia nueva donde existen porcentajes de población que no creen en el uso de las mascarillas ni en las vacunas. Bueno, la primera tarea es tratar de fomentar al máximo el uso de máscaras, que es es la única vacuna que tenemos en Estados Unidos. Y ya hay varios gobernadores republicanos que se han sentido un poco más libres después de la elección de imponer unas reglas en sus estados, y hay incluso alcaldes y comisionados de los condados en Estados Unidos que han puesto nuevas restricciones en las últimas semanas. Yo creo que eso también es parte del ejemplo y es parte de la transición. Hay una anécdota muy simbólica y es que recientemente Joe Biden anunció que antes de entrar a la Casa Blanca la va a desinfectar completamente. Eso es una medida no solamente de salud, sino que es un anuncio simbólico de lo que es no solamente la desinfección del virus, sino que tendrá otros sentidos, pero lo más importante es un mensaje a la ciudadanía de que él se tomará muy en serio la capacidad o la posibilidad de mitigar el virus y que será el primer tema en su agenda una vez llegue a la Casa Blanca. Damos las gracias a Muni Jensen por aceptar esa entrevista. Muchas gracias a ustedes. Así concluimos nuestro segmento internacional. Para ver este y más contenido puedes ir a www.focostv.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.